hace 4 años que estábamos trabajando juntas. No me más de eso. Y bueno, mi nombre es Andrea Costa y soy la titular de la. Bueno, nuestra ponencia se titula con una pregunta: es ¿cómo colaboran las lenguas clásicas en la formación de un profesor en lengua y literatura? Esta pregunta surgió a principio de año cuando armamos la reunión inicial y pensamos cómo colaboraban todas nuestras cátedras en la formación de cada egresado de lengua y literatura. Bueno, entonces pensamos junto con Evelina con respecto a las lenguas clásicas. Las lenguas clásicas, cuando me refiero a lenguas clásicas, para la gente que no es de lengua y literatura, me refiero a griego y latín. Nosotros acá en el profesorado no tenemos formación en lengua griega, pero sí en lengua latina, sí en literatura latina, sí en literatura griega. Las lenguas clásicas no tienen ninguna relación directa, visible, con las asignaturas de la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires. No aparecen en el mapa curricular, como por ejemplo sucede en la Escuela Secundaria Española o en el plan de estudio del prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires, que sí tienen el latín durante todo el secundario. Tampoco en el corpus de textos literarios sugeridos de los diseños curriculares de prácticas del lenguaje y literatura. Se incluyen obras clásicas griegas o latinas, no se ve eso. Apenas en prácticas del lenguaje se filtra un Edipo Rey de Sófocles. Ante esta situación, imagínense cómo nosotros tenemos que posicionarnos y defender nuestro lugar desde la formación docente. Entonces, cabe reflexionar qué papel cumplen las lenguas clásicas en la formación de un docente en lengua y literatura. Fundamentalmente, las respuestas van en dos direcciones. Por un lado, la formación del pensamiento gramatical, que de alguna manera continuaría el pensamiento gramatical que se trabaja en lingüística, y la formación del lector. Si bien ambas direcciones no son exclusivas de las asignaturas lenguas clásicas, podemos hablar de profundización y ampliación de estrategias que se trabajan en otros espacios curriculares como lingüística, historia social, semiótica, teoría literaria. Hay una tercera dirección que es propia de nuestro espacio curricular, que es el conocimiento etimológico de las palabras. Lo paradójico es que, siendo un contenido particular, no lo trabajamos de manera profunda. Solo observamos palabras del español que se vinculan con el léxico latino para encontrar explicaciones de significado y de uso o viceversa. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al diccionario, buscamos una palabra y hacemos, bueno, de acá deriva tal o cual palabra en el español, o proviene, o se resignifica de tal o cual manera. Nos debemos realmente un trabajo etimológico que vaya más allá de conocer la procedencia de nuestro léxico. Lo vemos como una verdad. Continuando, diremos que la contribución a la formación del pensamiento gramatical se sostiene tanto en los contenidos seleccionados como en el encuadre metodológico que asumimos en esta asignatura. En cuanto a los contenidos gramaticales, esencialmente morfología y sintaxis, por un lado se enseñan siempre estableciendo conexiones con la lengua española. El estudio contrastivo pone en situación muy activa al estudiante, que debe ser consciente de la estructura y recursos de su propia lengua, para luego reconfigurarlos en la lengua que va a estudiar, en este caso el latín. Además, el que la lengua materna de nuestros estudiantes sea el español, que es una lengua romance, se convierte en un plus, ya que el conocimiento que posee de la primera lengua, o sea el español, reduce la brecha con la lengua extraña, que es el latín, en tanto proviene de este. Por otro lado, los contenidos se presentan recontextualizados, es decir, se seleccionan y reformulan en función de la contribución que hacen al enfoque textualista, vigente en los diseños curriculares de la escuela secundaria, que no pierden de vista la reflexión metalingüística, aunque con muchas restricciones, como hemos visto.
lógico y en estrecha relación con lo anterior, partimos de los conocimientos intuitivos que tienen los estudiantes sobre su lengua por ser usuarios de ella y continuamos con la transformación en conocimientos conscientes que luego se sistematizan en un constante ejercicio contractivo. O sea, el trabajo que hacen en lingüística y que recién explicaron Patricia y las profesoras en la entrevista es partir del conocimiento intuitivo. Eso es algo ya dado por hecho, que siempre partimos desde ese lugar, de los conocimientos intuitivos que tienen como hablantes del español, y luego los transformamos en conocimientos conscientes que deben contrastar con la lengua latina. En otras palabras, el punto de partida es el estudiante como sujeto epistémico que es interpelado para reflexionar sobre las lenguas latín y español. La idea es que la gramática sea para el futuro profesor un bagaje de opciones, de herramientas con las que podrá resolver problemas lingüísticos. El planteo de consignas de trabajo es otra cuestión concerniente al modo de enseñar gramática. Pensamos que tienen que desencadenar verdaderos problemas. Esto exige abandonar el carácter mecánico con que se suele asociar la enseñanza de la lengua latina y proponer consignas que inviten a poner a prueba, ejemplificar, contraejemplificar, generalizar, analizar, evaluar, formularse preguntas, dudar, equivocarse, discutir con los pares y con el docente. En suma, la enseñanza del sistema de la lengua latina se enmarca en el paradigma de la gramática reflexiva, que intenta abandonar prácticas mecánicas, memorísticas, poco fértiles, para poner en primer plano la reflexión de fenómenos lingüísticos. Comprender y saber explicar contenidos gramaticales sitúa al profesor en una situación favorable al momento de enseñarlos a adolescentes que tienen una actitud apática debido probablemente a un abordaje poco significativo que han tenido de los mismos, aún no saber para qué sirve la gramática. Bueno, Andrea planteó la formación en lenguas clásicas con respecto al pensamiento y a la gramática, al pensamiento gramatical y a la gramática. Lo que voy a trabajar yo, a desarrollar, es la misma idea, ¿no? La formación de las lenguas clásicas para un futuro docente de práctica de lenguaje y literatura, pero con respecto a la lectura de textos literarios clásicos. Con respecto a la formación literaria, nos centraremos en los textos que se leen y en los modos de leer. Si nos permite la obviedad, en lenguas clásicas leemos textos clásicos, pero podemos detenernos en el término clásico, al que tomamos en dos acepciones. Una vinculada a la historia de la literatura, que lo considera como el texto que surge de la fidelidad a reglas de escritura sostenidas por principios éticos y estéticos. Con esto hacemos referencia a la antigüedad grecolatina, al Renacimiento, al neoclasicismo. Clasicismo y neoclasicismo. Cuando hacemos la lectura desde este sentido, lo hacemos desde una perspectiva inmanente, que proporciona herramientas para la interpretación, por ejemplo, las exhaustivas categorías de las operaciones retóricas, el exordio, la captatio benevolentiae, los tropios, los vigentes preceptos para crear una comedia, la anagnórisis, que es, Aristóteles nos lleva más al plano de la tragedia, que es el reconocimiento o el descubrimiento de una verdad acerca generalmente de la identidad del personaje, pero también este proceso se ve en la comedia. Otro de los preceptos es el quid pro quo, que tiene que ver con los equívocos propios de la comedia, las confusiones entre dos personajes, ya sea por rasgos físicos muy parecidos, entre otros preceptos. El otro sentido está vinculado con la práctica de leer literatura como parte de nuestras prácticas culturales. Al leer clásicos nos conectamos con la tradición y nos apropiamos de ella. También al leer clásicos reactivamos su vigencia, es decir, encontramos cuestiones que van más allá de los límites de la época en que se escribieron. Leyendo de este modo, es decir, haciéndolo desde una perspectiva trascendente, tendemos a superar el tratamiento de la historia de la literatura como un mero catálogo cronológico de obras aisladas de su contexto.
Proponemos la lectura de los textos inmersos en un contexto sociocultural propio y en relación con obras posteriores. Y esto es importante porque esta relación que buscamos establecer con Andrea con obras posteriores también tiene que ver con una práctica que proponen los diseños curriculares, que es el trabajo intertextual entre los textos, el diálogo entre los textos. Entonces, es decir, bueno, trabajamos de esa manera lenguas clásicas también. Desde hace unos años seleccionamos el corpus a partir de un concepto de la museología, el guión curatorial, que se define como la estructura conceptual que va a organizar las ideas o propuestas del curador para seleccionar y exponer obras. Se trata de problematizar, de correr y romper con un relato pensado y proponer algo que dé origen a un nuevo conocimiento. Se intenta que el espectador se enfrente con las obras desde otro aspecto y no solo desde lo teórico, sensible o estético. Diseñamos el guión curatorial con el corpus cerrado de clásicos. Lo reunimos tomando como eje un tópico y de este modo los hacemos dialogar entre sí y con textos posteriores para indagar qué particularidades adquiere cada texto y qué generalidades se pueden advertir en todos. Este año en particular nos convocaron la construcción del adversario político y la construcción del tópico comida. Ya vamos a hablar sobre eso en un ratito. De hecho van a probar. Para el último, llegaron al Convivium, la Ilíada, la Odisea de Homero, la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, la comida de la olla de Plauto y el banquete de Trimalción, que es un relato enmarcado dentro del Satiricón de Petronio. En otras oportunidades organizamos los trayectos de lectura siguiendo tópicos como el doble, el erotismo, un tópico muy interesante que trabajamos. Por ejemplo, dentro del tópico erotismo trabajamos poesías de Catulo, de Safo de Lesbos, Lisístrata de Aristófanes y Casina de Plauto. Otro de los tópicos que hemos trabajado es la construcción de la figura femenina. Lo viví como alumna, fui alumna de la cátedra cuando trabajamos ese tópico. Y trabajamos la figura femenina en los discursos de Cicerón, por ejemplo, en Salustio, en Tito Livio, el Trato de la Sabina habíamos trabajado. También vimos poesía de Catulo, de Safo de Lesbos, el soldado fanfarrón de Plauto y el eunuco de Querencio. En ese momento. También hemos trabajado, que no está acá, un mito, el mito de Hipólito y la reelaboración del mito. Trabajamos en la tragedia Hipólito de Eurípides, Fedra de Séneca y una proyección hacia el neoclasicismo con Fedra de Racine. Otro de los tópicos que trabajamos el año pasado fue la vinculación con la política, donde trabajamos el discurso de Cicerón y fábulas. Trabajamos las fábulas de Sopo, las fábulas de Fedro y una proyección hacia la literatura contemporánea con Rebelión en la Granja de Orwell, a ver cómo se retrabaja la fábula en esa novela. De este modo, intentamos que el estudiante, futuro docente, tenga experiencias y trayectos de lectura que superen lo genérico o histórico, tal como lo explicitan los diseños de práctica del lenguaje como de literatura de la escuela secundaria. También, bueno, esto es muy interesante porque, bueno, ya más o menos hablábamos en la entrevista, los diseños curriculares no plantean un abordaje de la literatura desde una visión histórica ni tampoco desde el género de la literatura, sino que hoy se habla de visiones, cosmovisiones o miradas. Tenemos, por ejemplo, el diseño de cuarto, se aborda la cosmovisión mítica, épica y trágica. En quinto, la cosmovisión realista, fantástica, ciencia ficción y lo real maravilloso. Y el de sexto, la visión cómica, alegórica y ruptura y experimentación. Y una característica de los nuevos diseños es que no hay un corpus de lectura obligatoria, sino que hay sugerencias de lectura. Entonces, el que debe abordar, el que debe seleccionar, realizar el camino y seleccionar los textos es el docente. Entonces, esto en lenguas clásicas lo hacemos explícito. Planteamos el tópico y luego la selección de las obras y lo trabajamos en función de ese tópico, que es una experiencia también para el alumno futuro docente esta manera de trabajar. Pensamos que la inclusión de las lenguas clásicas es indispensable para la formación profesional. Una mirada de corto alcance dará respuestas pragmáticas y de aplicación estrecha con los diseños de la escuela secundaria. Si no forman parte del mapa curricular, no deberían estar en la formación de grado. Por el contrario, creemos que los conocimientos que aportan las lenguas clásicas son conocimientos tácitos que debe disponer el profesor para enseñar prácticas del lenguaje en cualquier ámbito. Los volverá visibles siempre y cuando, en algún momento de su formación, se los haya apropiado.
Como les decíamos, este año al convivium quiere decir el banquete, la invitación a leer obras clásicas, es el tópico comida, es decir, cómo se construye literariamente el tópico comida, qué función tiene, por ejemplo, para la trama, el tópico comida, y qué función tiene la construcción del personaje. Ya hemos analizado 3 obras. Ilíada, solamente entramos desde el tópico comida, no entramos en la cuestión, historia, no desde el tópico comida, porque eso trabaja en lenguas clásicas 1. Ilíada, Odisea y la Asamblea de las Mujeres. Para trabajar la gramática, y ser fiel a esta idea que nosotros tenemos, que con no trabajar en la gramática con el texto literario, elegimos el primer recetario de cocina de Occidente, que lo escribió el cocinero Caelius Apicius, o sea, Celio Apicius en español, que vivió Kirka quiere decir aproximadamente, nació en el 390 y murió en el 450 después de Cristo. Y él organiza el primer recetario, que se llama De Recoquinaria, o quiere decir acerca de la cocina. El recetario está organizado en diferentes libros y está bien en peces, en aves, como un recetario que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, nosotros cuando trabajamos gramática lo hacemos a partir de las recetas, en versión bilingüe. Los latinos no eran especialistas. Nosotros queremos hoy traerles una receta, Kirka 400 años, de 400, tratamos de hacer la receta fielmente. Los latinos no eran especialistas en dulces debido a que el procesamiento de los alimentos no estaba todavía tan avanzado como ahora. Vivían en una zona mediterránea de calor, por lo tanto no podían hacer ni helados, ni cremas, ni estas cosas. Entonces los dulces están muy limitados a lo que es la miel y la pimienta, muy parecido a lo que hoy serían los dulces marroquíes, los dulces árabes. Entonces este postre fue preparado por todos, que ahora van a pasar a servir, los alumnos de tercer año. Y dice así, si quieren ser de Turquía doméstica, Alicer Turquia, Museo Sabros Optimus, Rades, in Latin Fundis, Umbiverin, Infurnum Miches, Ne Aresquan Modi, Exibes eos cálido, Melle Perfundis, Confundis, Ut Vivan, Piper Asparagus, et Infernes. Y entonces, siguiendo esta receta, eso es lo que hemos preparado para hoy. La verdad que era lo más apto para comer, porque si vieran todas las demás recetas, la jabalí, la grasa. No,